Le vamos a estar dando lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice así. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Amén. Miramos nuestro rostro y oramos a Dios. Padre Santo, bendito Dios de la gloria, te damos gracias, mi Señor, te alabamos cada día porque reconocemos tu soberanía, Señor, sobre nuestra vida. Oh Padre Santo, te damos gracias porque en este día nos permite el poder tener este hermoso privilegio de poder, Dios mío, leer de tu palabra, escudriñar de ella. Toma autoridad en el nombre de su Hijo amado Jesucristo y echamos fuera todo espíritu inmundo, toda potestad que se mueva en los aires. Declaramos la libertad para que su palabra en nosotros, Señor, pueda ser un alimento saciable y que su Espíritu Santo pueda recordarnos día a día, Dios Santo, lo que su palabra, Dios mío, nos quiere enseñar. Bendiga, Señor, su pueblo, bendiga mi vida, no yo, sino su Espíritu Santo en mí, hablando a su iglesia por misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Yo quisiera que presten por un momento atención acá, amén. La verdad que dice la palabra de Dios que debemos de aprovechar bien el tiempo. Debemos de aprovechar bien el tiempo. Y más aún si es para aprender de la palabra de Dios. Yo he escuchado por ahí muchos hermanos que dicen, pero yo no entiendo de la palabra de Dios. ¿Y cómo va a entender si nunca lee la Biblia? ¿Cómo va a entender si no hay temor hacia Dios? ¿Cómo va a entender si cuando viene a la iglesia se la pasa conversando? No escucha usted ni deja escuchar a la hermana que está o al hermano que está al lado suyo. ¿Amén? Entonces yo creo que en el momento de la palabra es un momento donde nosotros debemos de prestar atención para poder aprender de ella. Porque a veces cometemos errores porque ignoramos las Escrituras. Por eso debemos de ser, hermano, como un soldado capacitado para la guerra. ¿Y cuáles son las armas de nuestra milicia? ¿Con qué Jesucristo enfrentó a Satanás? Con la palabra. Amén. Entonces con la palabra nosotros podemos enfrentar a Satanás. Y es necesario leer la palabra de Dios, es necesario escudriñar de ella. Amén. Que Dios nos bendiga. Y muchas veces, mi hermano, se cometen muchos errores por no leer la Biblia. Y es necesario en medio de estos tiempos tan difíciles preocuparnos en la lectura de la palabra del Señor. Amén. Y la iglesia es una escuela. En la iglesia venimos a aprender. Y la palabra en esta noche nos está hablando de un momento inminente, de un momento no esperado por los apóstoles. Aunque Jesucristo se lo había anunciado ya muchísimas veces de que Él iba a morir, que era necesario entregar su vida. Y que el templo Él lo derribaba en 3 días y en 3 días lo volvía a levantar. Mas ellos no entendían porque veían la majestuosidad del templo en Jerusalén y no podían entender. Jesucristo entró a Jerusalén por tercera vez. De Nazaret a Jerusalén había 120 kilómetros. Dice la palabra de Dios que Jesucristo nació. ¿En dónde nació Jesús? ¿A dónde? ¿Cómo se llamaba la aldea donde nació Jesús? Belén. En Belén nació Jesús. Amén. Dice que se cumplieron los días de su alumbramiento. María y Jesucristo nació en Belén. Luego allí, por mandato de Dios,
José que se fuera a Egipto. Y se fue a Egipto porque allí Herodes mandó a matar a los niños. Porque allí estos reyes que habían venido con presente para entregarle a María, llegaron allí ante Herodes y le dijeron de las nuevas que había nacido un rey en Belén. Entonces allí Herodes no quería perder su reinado y mandó a matar a todos los niños menores de 3 años, los mandó a matar a todos. Y dice la palabra de Dios, pero allí Dios había hablado a través de sus ángeles a José para que huyeran a Egipto. Entonces allí estuvieron hasta que allí había muerto Herodes y pudieron regresar. ¿Dónde se instalaron después? En Nazaret. Por eso Jesucristo le decía Jesús de Nazaret. Allí fue el lugar donde Jesucristo tuvo su crianza, donde allí estuvo José con María. José trabajaba, era carpintero, por eso Jesucristo aprendió el oficio de carpintería hasta los 30 años. Estuvo a la par de su mamá, hasta que se apartó al desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto y allí él comienza a prepararse. Empezó a amortiguar su carne a través del ayuno. Hermanos, nosotros como cristianos debemos de ser personas que ayunamos. Amén. En nosotros debe de haber ayuno, debe haber oración, debe haber un momento de intimidad con nuestro Dios. Si no, de otra manera, hermano, vamos a ser cristianos débiles en la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra fe debe de estar acrecentada, nuestra fe debe de ser grande. Amén, hermano. Porque si no, ¿cómo vamos a agradar a Dios si en nosotros no hay fe? Allí dice la palabra de Dios que Jesucristo se apartó al desierto. Luego cuando vino se presentó en el templo. Y así solo fueron 3 años donde Jesucristo, su ministerio fue arduo. Nosotros vemos donde dice la palabra en el primer día de la semana María Magdalena. Usted vio que luego de la película famosa La Pasión de Cristo, en las noticias aparecían gente saliendo de los cines llorando porque había sido conmovido su vida al ver la muerte y la crucifixión, la pasión de Cristo. Hermano, es algo, lo que se movió ese día fue algo tremendo, el día de la muerte de Jesucristo. Jesucristo fue llevado al madero, antes fue encarnecido. Hermano, ser crucificado en un madero significaba una maldición para la persona que era crucificada. Jesucristo, días antes, había entrado en una entrada triunfal a Jerusalén. Había mandado a hombres que prepararse en ese momento que él llegaba a Jerusalén por 3ª vez en su vida. Entraba donde estaba el tremendo templo de Salomón. 120 kilómetros vivió Jesucristo apartado de Jerusalén. Jerusalén era la gran ciudad. A los 8 días entró para ser circuncidado. A los 12 años fue con su madre y con su padre cuando se le pierde a María. Y allí estaba Jesucristo enseñando en la escalinata del templo. Y allí los sacerdotes quedaban impactados al escuchar a un niño de tan solo 12 años con tremenda sabiduría. Y luego él